Esto es para aquellos que hoy llegan con el corazón roto, también para aquellos que buscan respuestas más allá de lo aparente. Hoy vamos a aprender a mirar de una forma diferente al dolor, cómo aprender a verlo como el motor más potente de nuestra vida. ¿Para qué? Para transformarla. Hoy no voy a decirles que van a estar bien hoy, porque quizás no sea así. Quizás no estén bien durante un tiempo, quizás no hoy, quizás no mañana, pero si ustedes aprenden a cambiar la perspectiva asociada a ese dolor, entonces podremos mirar de frente los procesos y eventualmente vamos a estar bien. Ustedes no volverán a ser los mismos como eran antes. Había un punto donde en el pasado todo estaba bien y de forma inconsciente queremos regresar a ese punto. Entonces, lamentablemente no será así, no volveremos a ser como éramos antes, pero sí vamos a ser versiones más transformadas y más sabias. Entonces hoy les contaré precisamente cómo este dolor precisamente está buscando transformarnos. Y quería yo empezar con una frase. Aquí se puede ver, la frase dice que el dolor es una de las experiencias más paradójicas de la experiencia humana. ¿Por qué? Porque a pesar de que nadie la desea, nadie puede ser transformado de forma profunda sin pasar por ella o sin su presencia. Es algo muy fuerte, es algo hasta incluso un poco paradójico para la experiencia humana, pero es así. Es un principio, como vamos a ver más adelante, es un principio universal. Vamos a ver este dolor. Desde la psicología, que aquí lo tengo, pues desde la psicología, la tanatología y la espiritualidad, que ambos van de la mano. Incluso voy a hablar un poquito a nivel general, pero también aterrizado al duelo, que también es la parte que más nos interesa, ¿no? Para personas que hemos perdido a un ser querido, esto también va a ser de vital importancia. ¿Qué es el dolor? Desde el punto de vista convergente, el que une todos los puntos, al dolor lo podemos ver, como yo le llamo, como un catalizador. Aquí van a escuchar mucho la palabra catalizador. Si recuerdan en las clases de química, que era un catalizador, era algo que aceleraba una reacción química, ¿no? Que en presencia de esta sustancia, la reacción se aceleraba. Pues más o menos sucede de forma similar en un proceso de transformación, como le digo yo, en un proceso doloroso. Precisamente el dolor es el catalizador, es el que va a acelerar este proceso. Y ustedes pueden decir, bueno, pero catalizador de qué va a acelerar la transformación. De eso vamos a estar hablando hoy. Del dolor, aquí les voy a presentar una perspectiva que a mí me funciona mucho, que es ver al dolor como un catalizador de transformación. Pero este catalizador, ¿cómo actúa en nuestra vida? ¿No? Como en procesos dolorosos, por ejemplo, la pérdida de un ser querido, una crisis de identidad, el perder un trabajo, el perder una pareja. ¿Cómo actúa este catalizador en nuestra vida? Pues el dolor nos obliga a detenernos. Cuando algo nos duele de forma profunda, simplemente no podemos avanzar o se nos va a dificultar avanzar, porque ese es el propósito del dolor, pausar para reflexionar un poco. Cuando algo nos duele, nos detenemos o tendemos a detenernos. Es normal. Si tú sientes ahorita que tu vida está estancada hasta cierto punto porque no ves que avanza de alguna forma y algo duele, precisamente es la función del dolor actuando en tu vida. Te va a forzar a detenerte, a hacer una pausa sagrada para mirarnos desde adentro. ¿Qué vamos a mirar? Eso vamos a ver un poquito más adelante. ¿Cuál es la función de este dolor de mirar hacia adentro? Y también nos va a obligar a soltar lo que ya no cabe en nuestra vida, ¿no? Soltar aquello que por más que queremos que esté, por más que queremos que continúe en la siguiente etapa de nuestra vida, lamentablemente eso ya no va a ser posible. ¿Por qué? Porque cada cosa cumple una función en nuestra vida. Decimos también que la vida funciona a través de ciclos. Entonces, cuando algo en nuestra vida ya cumplió su ciclo, es necesario soltarlo, porque a pesar de que uno quiera mantenerlo en la siguiente etapa, pues la vida misma se va a encargar de que ese algo ya no pase. Entonces, mejor soltarlo de manera inconsciente para que lo que sí vaya a pasar llegue, ¿no? O sea, lo que sí vaya a pasar a la siguiente fase de nuestra vida llegue sin resistencia alguna. Y esto de que el dolor nos obligue a detenernos, a mirar hacia adentro y soltar, es precisamente con un objetivo. El dolor no solo está en nuestra vida porque sí. El dolor nos va a conducir por una especie más o menos de muerte interna, pero no con el objetivo de quedarnos ahí, ¿no? Este proceso de detenernos, mirar hacia adentro y soltar,
es con la finalidad de llegar a un renacer profundo, un renacer de nosotros mismos, un renacer de forma consciente de la vida misma como tal, incluida la muerte, para aquellos que también hemos perdido a un ser querido. Los que están en la parte un poquito más espiritual suelen decir que este es un despertar, es una parte natural, yo les digo el renacer profundo. Desde alguien que pierde su trabajo, alguien que pierde una pareja, alguien que ya no se sabe reconocer más quién es, hasta alguien que ha perdido a un ser querido, el principio es el mismo. El principio que estamos viendo aquí de qué es realmente el dolor es el mismo. Nosotros decimos que es un principio universal de la vida como tal y el duelo no es diferente. Entonces el duelo, al ser un proceso doloroso, no se salva de este principio. Aquí está mucho más evidente, incluso diría yo, el principio del dolor como catalizador de las más grandes transformaciones internas primero y después externas. Bienvenidos a mi mundo, me presento como tu guía a través de este proceso de transformación interna. Te voy a acompañar desde la muerte interna, que es necesaria y es el primer paso, hasta tu renacer profundo. Toda esta parte del dolor como tal se las enseño porque es muy importante, sobre todo para aquellas personas que hemos perdido un ser querido. Yo vengo de esa parte a raíz de la muerte de mi papá como tal. Es que pasé por un proceso muy doloroso y a raíz de eso es que me puse a aprender todo sobre el proceso de duelo, más allá de la pérdida emocional, ¿no? Como que tendemos a quedarnos mucho en esa parte de la parte externa, le digo yo, la parte muy emocional, pero el proceso de duelo es un proceso mucho más profundo, mucho más simbólico y mucho más sagrado que solo la parte emocional de la ausencia física. Entonces, a raíz de ir a profundidad en el proceso, es que he aprendido toda esta información y la he querido poner al servicio de otros para que les pueda dar perspectiva. Desde mi experiencia como tal, la perspectiva ha jugado un papel muy importante, no solo para comprender mi proceso, sino para comprender el papel también que juego yo en este proceso. Y al hacerlo mucho más consciente, tengo muchas más herramientas para poder trabajarlo de forma interna y hacer que sea menos doloroso. Por eso también estamos viendo este principio aquí, para hacernos más conscientes y para tener más herramientas de saber cómo manejarlo. Ahorita vamos a ver que el dolor no es el enemigo, a pesar de que muchas veces tenemos esa concepción de forma inconsciente asociada con el dolor, porque nos han enseñado que el dolor es algo malo, hay que hacer todo lo posible para negarlo, porque es muy incómodo sentirlo, evadirlo o incluso querer saltarlo. Y para personas que hemos perdido a un ser querido, incluso puede ser el villano de nuestra historia junto con la muerte. La muerte y el dolor empezamos a verlo como el villano de nuestras historias, como el enemigo o como un castigo incluso. Pero si yo te dijera que no es el enemigo a vencer y si yo te dijera que más bien es precisamente lo que necesitas sentir justo ahora, ¿qué pasaría si yo te dijera que es justo lo que tú estás evadiendo, es justo lo que tú necesitas sentir ahora? Como les digo, parece paradójico, pero es así. El dolor es un mensajero. Si sabemos sentarnos, sentirlo y escucharlo, vamos a poder canalizar incluso todos los mensajes que trae consigo. Empecemos a ver al dolor no como el enemigo, sino como un aliado. Para eso vamos al siguiente punto. ¿Cuál es la función del dolor en nuestra vida humana? Pues básicamente la función es romper lo que es rígido dentro de nosotros. Romper con todo aquello que, como les dije, ya no va a pasar a la siguiente etapa de nuestra vida. ¿Por qué? Porque ya cumplió con su función. Entonces, el dolor se va a encargar de romperlo. Y precisamente cuando experimentamos este rompimiento, ya sea de creencias, de concepciones, de ilusiones incluso que teníamos, entonces vamos a experimentar el dolor. Como lo manejo yo siempre, es una forma de muerte interna, porque se van rompiendo las estructuras que teníamos antes, las concepciones que teníamos antes, las ilusiones que teníamos antes, se rompen y experimentamos una especie de muerte. Cuando el ser querido fallece, en este caso de las personas en duelo, es mucho más evidente porque se rompen muchas cosas. Se rompe la vida incluso que teníamos asociada con esa persona. Y es un rompimiento muy fuerte, de ahí que venga el dolor intenso cuando perdemos a un ser querido. A ver si se aprecia mejor aquí en la pizarra. La función del dolor va a ser romper.
así lo simbolizo yo, como un rayo que nos parte, ¿no? La función es romper todo aquello que es rígido en nosotros. Esa es la función del dolor. Y de allí, pues que obviamente nos duela. Romper con lo que ya teníamos en nuestra mente, romper con una vida anterior, romper con estructuras, creencias que estaban muy arraigadas en nosotros, va a doler. Pero es necesario incluso porque ya no es necesario para la siguiente etapa. Entonces el dolor empuja fuera de la comodidad. Es muy incómodo sentir el dolor. De allí que la tendencia del ser humano de forma natural sea huir del dolor. Pero al querer huir, estamos cometiendo un grave error. Apúntenlo, muy importante. La clave no es huir del dolor como toda nuestra parte natural quiere hacer. En vez de huir, la clave paradójica, como le digo yo, es abrazarlo. Es darle la bienvenida a ese dolor, es sentirlo. Las personas en duelo incluso tendemos a rechazar el dolor, hay una fricción con sentir el verdadero dolor y de ahí viene el sufrimiento. Entonces la clave aquí no es huir, es sentir. El dolor empuja fuera de la comodidad, fuera de las ilusiones y también nos hace ver, vislumbrar, como le digo yo, verdades. Vislumbrar la verdad también es incómodo a pesar de que alguien pensaría que pues es lo que realmente queremos, ¿no? Por ahí decía un dicho que todos queremos la verdad, pero la verdad es que nadie está listo para asimilarla o para escucharla o verla incluso. Pedimos la verdad, pero no todas las personas estamos listas para recibir la verdad. Entonces, de ahí viene la incomodidad y el dolor precisamente revela verdades. También el dolor, además de que empuja fuera de la comodidad, fuera de las ilusiones, también empuja fuera de estructuras antiguas, creencias que teníamos asociadas a lo largo del tiempo, pero que ya no son más una verdad. El dolor aquí con todo esto, lo que realmente está intentando hacer es llamar nuestra atención. Así como una herida física duele y cuando duele tendemos a mirar eso que duele porque hagan de cuenta que nos raspamos una rodilla. Inmediatamente duele y ¿qué hacemos? Miramos la parte que nos está doliendo, ¿no? Precisamente esa función tiene el dolor también en procesos dolorosos. Llamar nuestra atención para poder voltear a ver aquello que duele. ¿No? Es una forma de llamar la atención, de decirnos, hey, hay algo aquí que está doliendo, tenemos que detenernos porque tenemos que mirar eso que duele. Pero ¿qué hacemos nosotros? Hacemos todo lo contrario. Cuando nos está llamando la atención, entonces decimos, no, no está, no lo voy a sentir, no está pasando nada, todo está bien, nada duele, yo estoy bien, nada está mal, todo está bien, no hay nada que duele, no tengo nada que mirar. Cuando realmente algo nos está doliendo, como no lo volteamos a ver, entonces obviamente no vamos a poder sanarlo. La raspada en la rodilla, lo volteaste a ver y te estás dando cuenta que está sangrando. Entonces, ¿qué haces? Lo vas a limpiar, lo vas a desinfectar, le vas a dar los cuidados y obviamente esa raspada va a sanar. Pero ¿qué pasaría si te está doliendo y en lugar de que voltees a ver si te has raspado, dices, no, no ha pasado nada? Que también suele pasar. Obviamente esa raspada ahí se va a quedar y con el tiempo corre el riesgo de infectarse. Lo mismo en los procesos dolorosos para cualquier tipo de crisis que tú estés pasando, que realmente duela. Ese dolor está allí porque está intentando llamarte tu atención para que voltees a ver y veas qué es lo que realmente está doliendo. Pero si tú lo niegas, si tú haces de cuenta que nada está pasando, entonces muy probablemente la sanación no se dé. Esta es una gran verdad, es una de las funciones principales también del dolor a nivel biológico, como vimos, y también a nivel emocional o simbólico. De esta parte del dolor, de voltear a ver, ¿por qué se los digo? Porque yo también tengo una experiencia, mi primera experiencia con el dolor ajeno. No sé si ustedes tengan una experiencia parecida allí, déjenmelo saber. ¿Cuándo fue el momento, o si ustedes recuerdan, el primer momento que experimentaron el dolor ajeno? Yo sí me acuerdo, lo tengo así como que muy grabado de mis recuerdos de la infancia. Y es que en esos momentos mi papá estaba atravesando por un periodo de alcoholismo, severo incluso. Recuerdo que mi papá en ese momento llegó, estaba muy alcoholizado, no tenía control de su cuerpo, entonces se cayó y estaba tirado en el suelo. Y lo más curioso es que cuando yo me acerqué, él me estaba mirando de frente y yo podía ver en sus ojos el dolor. Él literalmente no me dijo nada, no me habló. Yo solo me acerqué, recuerdo que tenía como unos 7 años me parece. Me acerqué y le vi sus ojos y en sus ojos había mucho dolor. Yo no sabía cómo, no sabía por qué, pero yo sabía que mi papá estaba sufriendo por dentro, porque yo le podía ver el dolor en sus ojos, era muy evidente.
Entonces yo no sabía qué era, pero sabía que si llegaba a esos extremos de alcoholismo, perderse como tal y no saber, incluso no tener control de su cuerpo, era porque algo le dolía profundamente. La verdad es que no tenía conocimiento de nada, pero en ese momento yo sabía que si él se estaba comportando de esa forma, no era porque realmente quería hacerlo, sino era más bien porque algo le dolía de forma profunda, que entonces prefería evadirlo en el alcohol. Llegaba a tal grado su sufrimiento que prefería perderse en el alcohol antes que mirar de frente eso que dolía tanto. Esa imagen se quedó grabada en mi memoria porque fue la primera vez que pude experimentar el dolor ajeno, porque a mí me dolió, no era mi dolor, pero yo lo sentí como mío porque lo pude ver en sus ojos. Hoy, viéndolo en perspectiva, digo yo que el dolor le estaba intentando hablar a través del alcoholismo. Obviamente, intentaba llamar su atención para decir, hey, hay algo que nos duele de forma profunda, tenemos que sanarlo. Y a medida que pasaba el tiempo, como mi padre no le prestaba atención y más lo evadía en el alcohol, pues más se agravaba el alcoholismo, ¿no? El alcoholismo hubiera terminado en la medida que él se hubiera permitido realmente sentir el dolor sin anestesia, como le digo yo. Muchos de nosotros tratamos de anestesiar el dolor de nuestros procesos con comida, con alcohol, con videojuegos, con series interminables, etcétera, etcétera. Cada quien tiene una forma muy específica de evadir cuando algo duele. Y aquí, como les dije, la clave no es evadir, porque mientras uno empieza a evadir, más alarga el proceso de sanación. La clave no es evadir, es todo lo contrario, permitirnos sentir, aunque sea muy doloroso. Que ese dolor, precisamente como les digo yo, cumpla su función, que rompa todo aquello que va a tener que romper, porque podemos posponerlo, pero la ruptura va a llegar, ya sea aquí, ya sea dentro de un año, ya sea dentro de 10 años, esa ruptura va a llegar porque es la función principal de ese dolor. Y ahorita vamos a ver que no es tan malo como parece. Yo les decía que si él se hubiera permitido sentir ese dolor, el alcoholismo hubiera terminado, hubiera dejado de doler, quizás iba a entrar en un proceso donde tenía que sanar ese dolor, porque no es solo decir, bueno, lo voy a sentir como tal, tengo que hacer ciertas cosas para que ese dolor entonces vaya disminuyendo, pero obviamente el primer paso siempre es permitirnos sentir. Eso va a acelerar el proceso de sanación y el proceso de transformación interna. Pero alguien aquí puede preguntar, bueno, pero entonces, ¿por qué si es una función natural, el dolor cumple una función natural en nuestra vida, ¿por qué se nos dificulta tanto sentirla? Aquí la respuesta es que